Imagínense si es difícil bajar, ¿cómo será salir de aquí con un pedo? ¿Qué pasa, mis queridísimos viajeros del mundo? Bienvenidos a esta nueva aventura. Bueno, esta vez bajo un poco de lluvia. Nos encontramos en el país más famoso del mundo por sus chocolates, sus quesos y sus relojes. Berna, la capital de Suiza. ¡Bienvenidos! Una de las principales cosas que no deberías de perderte si vienes a Berna es su catedral, la cual tiene una torre de 100 metros de alto, y gracias a esto pasa a ser la iglesia más alta de toda Suiza. Si bien su entrada es totalmente gratuita, subir a la torre sí tiene un costo de 3 francos suizos. Pero como no todo lo que brilla es oro, tras pagar esos 3 euros tendrás que subir nada más y nada menos que 312 escalones para llegar a la cima de la torre y disfrutar de las maravillosas vistas. Pasear por la calle Kranganse, en el corazón del casco antiguo, es una de las mejores cosas que hacer en Berna. Esta calle, que forma uno de los tramos más largos de los 6 kilómetros de arcadas que tiene Berna, tiene en sus preciosos edificios medievales de tejados rojizos su gran reclamo turístico, además de varias fuentes coloridas con figuras del renacentismo en mitad de la calle. Imagínense si es difícil bajar, ¿cómo será salir de aquí con un pedo? Estos antiguos búnkers fueron creados, mucha gente pensaría que estos búnkers fueron creados en la época de la guerra para esconderse y esas cosas, pero la verdad que no fueron creados para ese tema. La verdad de todo esto es que como el clima era muy extremo afuera, tanto frío como caliente, en invierno y verano, respectivamente, estos búnkers fueron creados como neveras o heladeras, refrigeradores, porque bajo tierra todo se mantenía a la misma temperatura siempre, durante todo el año, ya fuera invierno o verano. Así que vamos a entrar a ver qué nos conseguimos adentro. Hello. It's beautiful. Beer. Aquí estamos en el bunkercito. Vamos a tomarnos una auténtica cerveza suiza. Es creada aquí en Suiza. Es una cerveza rubia, como una Heineken o Budweiser, las más conocidas del mundo. Esta es suiza, natural de aquí. Tiene buen sabor. Así que aprobado el búnker. Un dato bastante curioso es que Suiza es un país bastante borrachín. Está calculado que cada persona al año toma un estimado de 56 litros de cerveza, unos 36 litros de vino y unos 8 litros de bebida destilada como puede ser ron, whisky, vodka, etc. Esto les ocasiona alrededor de unos 1.600 muertes al año, no solo por enfermedades del alcohol, sino también por accidentes automovilísticos y otro tipo de cosas. Si bien pensamos en Suiza, pensamos automáticamente en chocolates y relojes. Otro dato que me gustaría comentarles es que se estima que cada persona aquí consume alrededor de 10 kilos de chocolate al año, pero aún así su tasa de obesidad es muy baja. La Torre del Reloj, situada al principio de la calle Kranganse, es otro de los lugares que visitar en Berna imprescindibles. Esta torre medieval fue la primera puerta occidental de la ciudad y se utilizó como cárcel de mujeres hasta que se quemó en 1405, para en 1540 incorporar el reloj del calendario astronómico y un juego de figuras formado por un carrillón que se empieza a mover cada hora. Para mí, las mejores vistas de Berna las encontrarás en el Jardín de las Rosas, o como se llama en alemán, Rosengarten. Es un jardín donde encontrarás más de 200 variedades de rosas, donde podrás relajarte con las espectaculares vistas de todo Berna y disfrutar de diferentes comidas en el restaurante que allí se encuentra, que por cierto, muy recomendado por los lugareños. Desde allí podrás observar el Parlamento, la Catedral, el río Aare,
el cual tiene una corriente bastante fuerte, pero aún así los suizos disfrutan de él como si nada. Sí, está muy bueno. La ketchup. Ah, bien. Muy interesante, datos curiosos hechos en Suiza. Te pones esta parrillera, traes tu carne, la cocinas y la comes en esos banquitos de ahí. ¡Súper! ¡Atazo! A los agarrados del bolsillo. Oye, Suiza súper caro, ¿no? Así que la carne, el kilo de carne, un kilo de carne relativamente buena, estamos hablando de unos 50 euros el kilo. Así que imagínense. Y la gente trae su choclito. Tenemos un señor asando algo. Y su choclito, su salchichita alemana. Y a comer, papá. Estamos aquí frente al Parlamento suizo en la ciudad de Berna y esto es una escultura, por llamarlo de alguna manera, es un homenaje a los 26 cantones que tiene Suiza. Los 26 cantones que tiene Suiza son 26 estados, por llamarlo así, depende de qué país. En unos sitios lo llaman estados, en otras regiones, en otros lo llaman cantones, como aquí. Son 26 los que contiene Suiza en total. Y esto es un homenaje que le hace el Parlamento a su país. Un dato muy curioso es que Suiza como país es un país extremadamente costoso y esto se debe a que en Suiza no se produce nada. Si bien es el país que fabrica el mejor chocolate del mundo o los mejores relojes del mundo, el cacao que traen para fabricar el chocolate es importado. El hierro que traen, el acero, el aluminio para fabricar los relojes, todo eso es importado. Y debido a eso es que todo es sumamente costoso. Aquí el alquiler de una vivienda no te baja de una habitación de 1.500 euros. La moneda, les recuerdo que la moneda, te estoy hablando en euros para que más o menos tengan una idea, pero la moneda es el franco suizo. Ahora mismo un franco suizo, al día de hoy que estoy grabando este video, un franco suizo equivale a 0,95 euros y 0,86 dólares. ¿Ok? Es una moneda sumamente fuerte, es la segunda moneda más fuerte del mundo después de la lira de Inglaterra. Y bueno, debido a todo este montón de sucesos es que Suiza es extremadamente cara. Si bien la gente gana muchísimo dinero, también así como lo ganan, lo gastan porque todo es extremadamente caro. Vamos a tomar uno de los famosísimos tranvías de la capital de Suiza, Berna, el cual son bastante costosos. Cuesta 2,60 euros el trayecto. En cualquier otro país de Europa están bastante más económicos. El más caro que hemos tomado, que dura 90 minutos, cuesta 2,20 euros. Y aquí cuesta 2,60 euros solamente 30 minutos. O sea que vamos a ver qué tal el interior de estos tranvías y qué puntuación le damos. Bueno, aquí estamos en el tranvía. La verdad que nadie revisa los tickets, lo hemos convalidado por únicamente honestidad pura, porque aquí todavía confían en la palabra de la gente. Estamos dentro del tranvía, muy limpio, muy moderno, la verdad que súper actual. Le damos un 10, puntuación.
siendo el oso el símbolo de la capital de Suiza, no podíamos dejar de visitar, por supuesto, el Parque de los Osos, o como se llama en alemán, Bärenpark. Ahora la pregunta es, ¿por qué el oso es el símbolo de Berna? Pues les cuento que un duque de por aquellas épocas, que fue el fundador, le dio el nombre a la capital tras vencer a un oso, animal muy proliférico en la zona durante esos siglos. Agradecido con ustedes por haberme acompañado en una aventura más. Limpios como talón de la bandera, nos ha dejado el país más caro del mundo. Los quiero mucho. Bye bye. Bueno, y no se olviden por favor también de dejar su tremendo like, su comentario y suscribirse al canal. Nos vemos. Ahora sí, nos fuimos.